El ADN son las luces que tenemos que al final son como nuestro libro de instrucciones. El ARN es cómo este libro de instrucciones interactúa con este ambiente. Nosotros tenemos aproximadamente 23.000 genes en nuestro organismo. Estos genes no los vamos a cambiar. Lo que sí que podemos cambiar es cómo estos genes se activan y se desactivan. El informe de salud más sofisticado del mundo, que es como empieza vuestro informe, la verdad es que aluciné. Nosotros lo que hacemos es sacar el material genético, aislarlo. Entonces la sangre no la analizamos como tal, sino que analizamos los genes y el ARN. Te damos los resultados y te damos qué hacer con estos resultados, cómo activar y desactivar aquellas cosas que están funcionando bien y mal. Ahora está muy de moda y es una de las grandes tendencias la longevidad. Habrá gente que le dará absolutamente igual y cada vez irá arrastrando más problemas, y habrá gente pues, que no se conformará con esto y querrá pues, llegar a su último año de vida en el mejor estado de forma posible. Hoy me hace muchísima ilusión presentaros al invitado. Es un invitado que nos va a enseñar, nos va a explicar, nos va a hacer mucha pedagogía de las diferencias entre nutrición, alimentación. Nos va a hablar sobre el combustible que necesita cada cuerpo, porque esto no va de café para todos, cada uno tiene su ARN. Hoy él nos lo explicará con todo detalle. Es cofundador de una startup que nació en Barcelona, que se llama Exeus, que yo parezco comercial o embajador de la marca porque siempre hablo de ella. Y hoy nos va a explicar todo esto Pol Cervera. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Bienvenido, Pol. Muchas gracias. Un inciso, nosotros sí que es verdad que nacimos como Exeus, ahora mismo estamos ya en un proceso de rebranding, o sea que yo creo que actualmente ya en primicia podemos decir que somos ahora Beyond You, ¿no? Más allá de ti, más allá de los genes, más allá pues, de todo lo que aparentemente tenemos de forma física, pues hay muchas cosas, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Oye, pues empecemos por ahí, si te parece. Empecemos primero, yo te preguntaría por saber quién es Pol Cervera. Pol Cervera es una persona que te puedes encontrar mañana mismo por la calle y que si la saludas te va a saludar y si no también, ¿no? Es una persona súper normal, muy ambiciosa, eso sí, deportista y con ganas de aprender mucho, ¿no? Porque Pol Cervera partimos de la base de que no tiene un perfil científico, sin embargo está inmerso dentro de una startup puramente científico-tecnológica, ¿no? Entonces, al final es el hambre de crecer, la sed de saber más y de descubrir más cosas que te motivan, que te llenan y al final pues también Pol Cervera a día de hoy es cofundador de esta empresa, Beyond You, Exeus. Qué bonito, qué bonito. Y explicándonos un poco este viaje, porque cómo llegas a parar aquí a Exeus, cómo sucede todo esta trayectoria. Esto vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? La parte en que unos científicos muy locos y a la vez muy sabios pues empiezan a descubrir ciertas cosas que hay en los genes, ¿no? Entonces se juntan con una deportista de élite, en este caso Emma Roca, y a raíz de la combinación entre el talento deportivo, que aparte también es bioquímica, es decir, no solamente deportivo, ¿no? Talento deportivo y científico y talento científico-tecnológico, generan una serie de conocimiento que se tiene que llevar al mercado, ¿no? Porque está muy bien el conocimiento, pero conocimiento por conocimiento no lleva valor a la sociedad. El valor llega cuando este conocimiento lo pones en una caja, lo das a la gente y la gente puede utilizarlo. Es decir, es democratizar una ciencia y una tecnología que era inexistente, que estaba dentro del ámbito de investigación y ahora mismo está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, después de todo esto, al fin y al cabo, el proyecto nace dentro de la universidad y dentro de un hospital, en este caso el Hospital Sant Pau. Yo entro en el proyecto pues, motivado por toda la parte deportiva y también por toda la parte de inteligencia artificial, de salud, ¿no? De todo lo que conlleva,
y el asombroso potencial que tiene, y entonces yo entro, pues, o me encajeto en esta parte más de decir, muy bien, tenemos todo esto, ¿puede tener valor para la sociedad? Sí, pues vamos a ello, ¿no? Entonces yo vehiculo esta parte más de la ciencia, tecnología al mercado. Muy bien. Antes, fuera de cámara, estábamos hablando un poco de la historia de Exeus, una historia muy bonita detrás también, de algo que sucedió también con la fundadora, y nos gustaría que nos explicaras un poco la historia, ¿no? de lo que pasó y tal, porque es una historia que yo cuando leí también me conmocioné y me llegó, y yo creo que sería interesante también que nuestros seguidores también supieran un poco toda esta historia también, si te parece. Sí, es una historia agridulce, diría yo, ¿no? Porque primeramente hay que destacar a Emma como una de las cofundadoras de Exeus, como la madre de Exeus, que lo que comentábamos, ¿no? Era deportista de élite, corredora de ultrafondo, esquí de fondo, raqueta de nieve, bueno, era un terremoto, ¿no? Ella siempre se consideraba una persona non-stop, ¿no? Que nunca puede parar. De hecho, Emma, yo me acuerdo que cuando la conocí, que hacíamos reuniones, de hecho, para hablar de Exeus, ¿no? Ella igual se conectaba por Skype y estaba corriendo pues una maratón, preparándose por la ultra fonda o ultra trail del Mont Blanc o la del Montseny o la del no sé qué, ¿no? Y entonces era divertido porque tenía este componente de muy deportista, pero a la vez también este componente de decir, tengo un conocimiento muy valioso que puedo llevar dentro de la compañía. Lamentablemente, Emma, bueno, vamos a partir de la base, ¿no? Primeramente, Emma estaba haciendo una tesis doctoral en que estaba estudiando el efecto del deporte en el cuerpo de las personas. Entonces, aparte de hacer lo que sería una bioquímica convencional a determinadas personas, una bioquímica sería un análisis de sangre normal, también decidió, junto al doctor José Manuel Soria, del Hospital Sant Pau, estudiar qué pasaba en los genes, ¿no? Es decir, si había algún efecto en la genética de las personas. Entonces, se diseñó un piloto, el cual el piloto era antes de una maratón, en este caso la maratón de Barcelona, también en otras competiciones, pero la principal, la maratón de Barcelona, se extraía sangre a un grupo de corredores, se realizaba la maratón, todo el grupo de corredores la realizaba, posteriormente se volvía a extraer sangre una vez terminada la carrera y a las 48 y 72 horas. ¿Por qué se hacía esto? ¿No? Pues para ver si primeramente pasaba algo en la sangre, es decir, antes de la carrera y después de la carrera hay algo distinto, y luego, lo más importante, ¿no? La recuperación en función del tipo de atleta va a ser distinta, ¿no? Entonces, en la bioquímica, evidentemente, pues pasaban cosas, pero sobre todo en la genética, lo que fue muy sorprendente es que la mitad de nuestro genoma estaba totalmente alterado. Hablamos de alteración porque nosotros tenemos unos genes, pero estos genes interactúan con el ambiente, y cuando hablamos del ambiente es un estímulo como el deporte, ¿no? Hacemos deporte y nuestros genes se activan y se desactivan en función de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues todo esto lo que llevó es a pensar, ostras, antes de la carrera y después de la carrera hay un cambio brutal, más de la mitad del genoma se está sobreexpresando, se está alterando, pero es que luego, posteriormente en la recuperación, hay un grupo de atletas que se recupera muy bien, hay otro grupo de atletas que no se recupera tan bien, y esto es en función, primeramente, de si eres atleta de élite o no, y luego, sobre todo, es de este ambiente, ¿no? De esto que nosotros aportamos a nuestro cuerpo, si estamos bien preparados, si tenemos unas buenas pautas de descanso, si tenemos una buena alimentación, todo esto está incidiendo en nuestros genes. Y a raíz de esto, pues se generó el proyecto, lo que decíamos, ¿no? También me sumo yo, se suma la doctora Teresa Tarragó, lo llevamos al mercado. Y bueno, aquí llega la parte, lo que decía, ¿no? De agridulce, aquí llega la parte más agria, ¿no? Que es que durante todo esto, Emma llegaba de haber hecho una competición, no sé si te sonará, con Bear Grylls, ¿no? El último superviviente, en las Islas Fiji, bueno, una ultra trail también, que de hecho incluso salió por Amazon Prime, y posteriormente se empezó a notar mal, empezó a tener, no a raíz de la competición, sino que a raíz de muchas variables, generó una infección, esta infección resulta que empezó a decantarse hacia algo aún más negativo, y finalmente, pues al cabo de año y medio, Emma nos dejó, ¿no? Entonces fue un golpe muy duro, no únicamente por la parte empresarial, sino por la parte personal, ¿no? Porque habíamos convivido mucho con Emma, la conocíamos muy bien. Emma, bueno, era un pilar, y para mí siempre será un pilar, ¿no? Porque al final se trata de hacer ahora homenaje, ¿no? También ver el legado que nos ha dejado, pero fue duro, fue duro. Claro, claro. A mí, de hecho, cuando estabas empezando a hablar de todo este tema, claro,
Me ha hecho gracia porque hablabas en presente, como si aún no se hubiera ido, ¿no? Como si aún estuviera con vosotros, ¿no? Sí. Y eso es muy bonito, ¿no? Por eso hablaba de que era tan bonito y al mismo tiempo, bueno, es un compromiso y una responsabilidad, porque claro, ella estará ahí siempre con vosotros. En nuestros genes. Claro, y es muy bonito porque claro, hay un legado, pero ese legado está presente, porque tú lo sigues hablando en presente, ¿no? Totalmente. De hecho, ahora, hace poco celebramos nuestro 3er aniversario en Exeus. Le hicimos también un homenaje, una entrega de premios, también a una iniciativa que bueno, se generó a raíz de Emma, también, de una iniciativa de investigación. Y nosotros siempre lo decimos, Emma ha sido el punto de partida y no es el final. Emma va a estar ahí y todo este legado nosotros tenemos que darle tributo, tenemos que hacerlo llegar a la sociedad porque realmente es un valor único que nos ha dejado, entonces hay que respetarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Totalmente, pues esta entrevista también va por Emma, entonces. Muchas gracias, totalmente. Pues gracias a ti, gracias a Emma, gracias al equipo, por lo que estáis haciendo, es increíble. Y nos gustaría también que nos explicaras un poco, con más detalle, que nos desgranaras un poco de qué se trata, porque el ARN, el ADN, a veces nos confundimos. Que nos expliques un poco esas diferencias. Totalmente. Realmente, mira, yo siempre hago como una comparación como un sistema de luces, ¿no? Como un árbol de Navidad, unas luces que están ahí, ¿no? Las luces pueden estar encendidas o apagadas. El ADN son las luces que tenemos que al final son como nuestro libro de instrucciones, ¿no? Son toda una serie de luces. Entonces, ¿qué pasa? Que el ADN no nos indica si unas luces están encendidas o están apagadas, o si están encendidas con más intensidad o con menos intensidad, simplemente nos dice nuestro sistema de luces. En cambio, el ARN lo que nos indica es, pues precisamente esto, ¿no? Si unas luces emiten una luz verde, o una luz roja, o una luz ámbar, ¿no? En señales de alerta, no señales de alerta. Entonces, básicamente, la diferencia entre unos y otros es que el ADN es este libro de instrucciones, el ARN es cómo este libro de instrucciones interactúa con este ambiente, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que comentábamos, cuando hacemos deporte, nuestros genes, estas luces, se activan o se desactivan, o se activan con mucha intensidad o con menos intensidad. Cuando comemos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nuestros genes interactúan con los nutrientes que ingerimos y se van a activar o se van a desactivar o van a estar dentro de los parámetros normales o fuera de los parámetros normales en función de si lo que recibimos, ¿no? Este estímulo que es la comida, nos está afectando positiva o negativamente. Lo mismo con los tóxicos en el ambiente, lo mismo pues si tenemos una vida sedentaria, si tenemos una enfermedad, estos genes se van a activar y desactivar como estas luces que comentaba, ¿no? Entonces, está muy bien saber los genes que tenemos en el ADN, pero estos genes no nos van a dar información de lo que está pasando en este mismo momento en el cuerpo. Lo que nos va a dar información es si estos genes están activos o no están activos, y esto precisamente es el ARN. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, no? Vemos los genes que tenemos, vemos a través del ARN cómo se están activando y desactivando, y vemos, lo más importante es, si se están activando de una forma normal o anómala, porque imaginemos un gen que está relacionado con una enfermedad o con inflamación o con infección, ¿no? O con algún proceso del sistema inmune pues que desencaja, ¿no? De lo que sería nuestra normalidad. Lo interesante no es saber si tienes el gen, es ver si este gen está activo. Nosotros, con nuestra tecnología de inteligencia artificial, a través de una muestra de sangre, lo que podemos ver es este gen, si está activo o no, la intensidad de esta activación y luego decirte si realmente lo puedes corregir o no, y si puedes corregirlo, pues darte mecanismos para corregir lo que vuelve a estar a la normalidad. Claro. Me has hablado también de la epigenética, me has estado hablando. Me gustaría también que nos explicaras para nuestros seguidores cuál es la diferencia entre la epigenética y la genética y cómo influye cada una, qué porcentaje de influencia tiene cada una, porque muchas veces tenemos la tendencia de hablar, de decir, oye, esto es todo la genética, ¿no? Lo típico que se habla, ¿no? Nos gustaría que nos matizaras un poco esta diferencia, Claro, mira, y voy a añadir incluso también la transcriptómica, para si no, pues, si no fuera simple, vamos a simplificarlo aún más con la transcriptómica. Perfecto. La genética son los genes que tenemos. Nosotros tenemos aproximadamente 23.000 genes en nuestro organismo, son nuestro libro de instrucciones, y ya está, simplemente son los genes que tenemos, que nos han tocado y que hemos heredado el 50% de nuestro padre y el 50% de nuestra madre. Estos genes no los vamos a cambiar, porque es imposible, no podemos, de momento,
De momento, incido en esto porque sí que se podrá, pero de momento es lo que nos ha tocado. Nosotros no podemos coger un gen y cambiarlo por otro. Es lo que hay, es lo que tenemos y son las cartas que nos han tocado. ¿Qué pasa? Lo que sí que podemos cambiar es cómo estos genes se activan y se desactivan. Esto es la epigenética. La epigenética lo que te dice es si tienes un gen activo o lo tienes apagado, ¿no? Entonces, esto sí que se puede modular. Pero yendo más allá, nosotros lo que hacemos es analizar la transcriptómica. Ya no únicamente te dice si está encendido o apagado un gen, sino también te dice la intensidad de encendido o la intensidad de apagado, ¿no? Entonces, claro, todo es un proceso, ¿no? Analizar la genética es muy interesante para detectar si tienes un determinado polimorfismo, que estos son enfermedades que si te ha tocado, te ha tocado. Y entonces, si tienes una determinada mutación, es seguro que tendrás la enfermedad, pero esto es igual menos del 5% de las enfermedades, ¿no? Es un polimorfismo, es una cosa pues que es anómala y que esto, por mucho que tú incidas en ello, ¿no? A través de dieta, de suplementación, de buenos hábitos, la enfermedad la seguirás teniendo. Podrás mejorar, evidentemente, pero la enfermedad la tendrás. Entonces, luego hay el resto de enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Que esto sí que se puede modular y sí que se puede prevenir, ¿no? Y esto es, ahí es donde incide la epigenética y la transcriptómica, que nosotros viendo cómo estos genes se activan y se desactivan y la activación, el grado de activación, nosotros podemos decir, cuidado, aquí te está saltando una alerta porque tienes este grupo de genes fuera de lo normal en términos de activación, por lo tanto hay que corregirlo, ¿no? Antes de que realmente venga la enfermedad. Y entonces es por eso que el peso es distinto. Yo no te diría, un test de ADN, por ejemplo, o analizar el ADN, ¿tiene sentido? Sí. Sí, precisamente lo que estás buscando es esta mutación concreta que, entre comillas, no podrás revertir. Pero ¿no tiene más sentido, aparte de ver un polimorfismo, ver cómo se están activando estos genes ya para el 95% de enfermedades restantes, ¿no? Pues para prevenirlas, y ya no solo para prevenir enfermedades, sino para nosotros estar en plena forma? Ver que nuestro genoma se está expresando en su estado óptimo y no luego pues a toro pasado empezar a buscar fármacos, medicina reactiva, ¿no? Sino siendo nosotros proactivos. Total, hablas mucho de un tema de preventivo, ¿no? Hablas un tema mucho también de nutrición preventiva, deporte preventivo, etc. Yo cuando recibí el informe de salud más sofisticado del mundo, que es como empieza vuestro informe, la verdad es que aluciné, porque dije, ostras, esto es increíble, ¿no? Súper completo y tal. Y la verdad es que me inspiró mucho este informe y lo he recomendado muchísimo. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo funciona este informe. Hay un primer momento que se toma una analítica y entonces que nos explicas un poco este proceso. Claro. Este informe, la parte buena es que ya está en el mercado, se puede adquirir, entonces todo parte de una muestra de sangre. Es decir, al final el proceso es el proceso convencional de una muestra de sangre cuando te vas a hacer una analítica. Vas a un centro, te sacan sangre y la diferencia está en que esta sangre nosotros lo que hacemos es sacar el material genético, aislarlo. Entonces, la sangre no la analizamos como tal, sino que analizamos los genes y el ARN, ¿no? Esta expresión, esta activación de los genes. Entonces, nosotros cuando secuenciamos todo esto en nuestro laboratorio, que al final secuenciar significa pues coger toda esta información, que son muchísimos y muchísimos datos, y luego ordenarlos, ¿no? Y estructurarlos, clusterizarlos para que tengan algún sentido, porque si nosotros cogiéramos y te diéramos todo el listado de tu código genético y la activación de cada uno de los genes, probablemente no entenderías absolutamente nada, ni yo tampoco, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos nosotros respecto a todo, ¿no? a todo lo que sería este mundo, es que nosotros tenemos unos algoritmos que recopilan esta información, sacan toda la paja, para decirlo fácil, y una vez sacado todo lo que no interesa, con todo lo que interesa, clusterizan o cogen grupos de genes por funcionalidades del organismo. Es decir, tú tienes unos genes que están realizando una determinada función en tu organismo y tienes otros que realizan otra, ¿no? Por ejemplo, tienes genes pues, que combaten las infecciones, igual que tienes genes pues, que están más relacionados con lo que sería la inflamación, y tienes genes que están relacionados con el sistema nervioso. Por lo tanto, la gracia de todo esto es que no únicamente analizamos gen por gen, sino que cogemos un grupo funcional de genes y vemos cómo se está comportando en el organismo, ¿no? Entonces vemos los mecanismos compensatorios que tienen los genes, porque igual uno está muy activado, pero hay otro que inhibe esta activación, ¿no? Entonces, +1 - 1, 0. Pues nosotros lo que vemos es todo esto
el cómputo global, vemos si está muy alterado respecto a una muestra normal, que sería, es decir, hay como unos estándares. Cada grupo de genes tiene como el estándar de lo que sería normal, o lo que sería correcto, ¿no? Entonces nosotros lo comparamos con esta normalidad y vemos cuánto de alterado está, y ahí entonces es cuando generamos el informe, ¿no? Los resultados genéticos. ¿Qué tendríamos? Pues por ejemplo, hablando de grupos funcionales, a metabolismo, ¿no? Cómo estamos metabolizando o absorbiendo carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, aminoácidos, glicanos, etc. Por otra parte tendríamos los sistemas del organismo, ¿no? Es decir, sistema nervioso, en qué estado está, el sistema inmune, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, etc. Por otra parte tendríamos lo que sería marcadores más relacionados con envejecimiento, ¿no? Es decir, cómo degradamos los tóxicos, cómo envejecen nuestras células, cómo están nuestros ritmos circadianos, cómo nos adaptamos al ambiente, y ya finalmente tendríamos lo que sería desequilibrios del organismo, ¿no? Cosas que están funcionando ya mal de por sí y hay que entender por qué, ¿no? Desde procesos víricos, parasitarios, infección en general, procesos inflamatorios, alguna desviación del estado inmunitario, algún problema a nivel neuronal, ¿no? Entonces, al final es mirar de forma holística todo lo que está pasando en el organismo, y una vez tenemos todos los biomarcadores, porque al final ya no es analizar una parte del organismo, sino que es verlo todo, luego realizamos un plan de acción para que puedas corregir aquellos biomarcadores que están fuera de la normalidad, ¿no? Que esto sería otra de las diferencias con una analítica. Una analítica te dice lo que tienes mal, te cuesta un poco entenderlo muchas veces y luego, ¿qué haces, no? Pues buscas a Google, te aparecen biomarcadores relacionados con el cáncer, te asustas, vuelves al médico. Esto no tiene sentido. Nosotros lo que hacemos es, te damos los resultados y te damos qué hacer con estos resultados, cómo activar y desactivar aquellas cosas que están funcionando bien y mal. Muy bien, también vi que, claro, estaba muy relacionado por lo que tú comentas con tema de nutrición y con tema de suplementación, etcétera, etcétera, y con estas recomendaciones a través de una dietista, ¿verdad? También, porque hay como una consulta con el dietista. ¿Nos podría explicar un poco el detalle de esto? Sí, es decir, nosotros una vez tenemos ya los resultados y el plan de acción, luego se suma también la parte más personal, ¿no? Que es decir, si tienes alguna duda a la hora de interpretar los resultados, si quieres un poco de más información acerca de un determinado biomarcador, si quieres profundizar más acerca de una sintomatología y correlacionarla con el resultado como tal. Nosotros tenemos una experta en psiconeuroinmunología, bueno, es experta en varias cosas, pero sobre todo en psiconeuroinmunología, inflamación y nutrición. Entonces, ella lo que hace es asesorarte para que puedas exprimir al máximo estos resultados. Entonces, cada vez más estamos creciendo en equipo, entonces cada vez tenemos más profesionales. Ahora la ventaja que tenemos es que ya tenemos convenios y colaboraciones con muchos profesionales ahora mismo en España, entonces pues te podemos derivar en función del profesional y en función de tus necesidades a aquel perfil que más se adapta a ti. Muy bien, porque yo algo que siempre comento a raíz de haberos conocido es esa diferencia entre nutrición y alimentación, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? A ver, alimentación, tú puedes, es comer. Básicamente tú puedes comer un plato de pasta, un plato de arroz, pollo, verduras o ultraprocesados. Puedes comer de todo, ¿no? Esto es alimentarse, simplemente pues comer. Pero la nutrición es todo lo que hay detrás de esta alimentación, es lo que hay detrás de los alimentos. Un determinado alimento se va a transformar en energía en tu cuerpo y esta energía puede ser más útil, menos útil, puede impactar en otras partes fisiológicas del organismo o no, ¿no? Entonces, lo importante sobre todo es entender de nutrición, es decir, de qué es lo que está pasando con cada uno de los alimentos que ingerimos, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero valor. Claro, claro, porque este es el gran desconocido, ¿no? Es el gran misterio, porque la gente tiende a generalizar, tiende a hablar de la alimentación, cuando lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor un aguacate a Paul Cerebral le sienta de una manera determinada y a mí me sienta de otra. Entonces es interesante ver esa correlación desde ese punto de vista del ARN y cómo a uno le funciona de una manera o de Totalmente. otra, ¿no? Entonces, claro, al final la herramienta que vosotros proponéis es una herramienta que es un poder sensacional tener esa herramienta y poderla ejecutar y llevarla a cabo, porque te da un extra brutal, porque te define exactamente qué es lo que necesita tu persona. Entonces, totalmente. Yo sé que empezasteis inicialmente, pues hace 3 años, que ya celebrasteis el 3er aniversario, enhorabuena,
y empezasteis pues bueno, oye, con élite, deportistas de élite, más a un público de otro tipo. Ahora ya esto se está democratizando, está llegando a todo el mundo. Es así, ¿verdad? Así es. Ahora el test, bueno, el objetivo de Exeus y Beyond You es democratizar al máximo una tecnología que hace poco pues solo estaba al alcance de la investigación, ¿no? En investigaciones concretas, en ensayos clínicos, ¿no? La transcriptómica estaba, pero no tenía un uso real para el público, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es coger esta tecnología y llevarla a lo que sería la sociedad, ¿no? Que tenga un valor directo para cada una de las personas que hacen uso de la tecnología. Entonces, evidentemente esto es como todo. Empiezas y es una tecnología cara, no todo el mundo puede permitírsela, y nosotros pues, nos enfocamos sobre todo al deportista de élite, también porque había una validación detrás del deportista de élite y en el ámbito del deporte. Hemos hecho más estudios, hemos hecho estudios con nutrición, con obesidad, con sobrepeso, con inflamación, y ahora estamos haciendo estudios en anti-aging, y ahora lo que vemos es que esta tecnología es extrapolable a muchos otros ámbitos, que no solo el deportista va a saber optimizar y va a saber exprimir al máximo esta tecnología, sino que una persona que tiene inflamación crónica de bajo grado, esta tecnología es muy útil, o una persona pues, que tiene problemas intestinales, esta tecnología le va a aportar un valor diferencial, porque se va a hacer una analítica y muchas veces lo que va a ver es que todo está bien, ¿no? Van a ver, yo tengo una sintomatología, me encuentro mal, voy a hacerme una analítica y me salen los parámetros en verde, para decirlo de alguna forma. Claro, ahí es donde empieza el problema, porque ¿qué hago? Acudo a un profesional, me hará unas determinadas sesiones para ver exactamente dónde está el problema, pero es que el problema se puede ver con esta tecnología, puedes detectar aquellas cosas que estás alterado o fuera de la normalidad, entonces te da un valor exponencial respecto a lo que existe a día de hoy. Totalmente, totalmente diferencial. Y esos estudios que me comentabas de anti-aging, ¿nos podrías explicar un poquito más de qué se trata? Sí, ahora está muy de moda y es una de las grandes tendencias la longevidad, ¿no? Al final, la longevidad no únicamente significa vivir más años, sino que significa vivir mejor los años que vives, porque a partir de los 35 existe un declive funcional de todo lo que sería la fisiología del organismo, ¿no? Entonces, a partir de los 35 vamos para abajo. ¿Qué hacemos, no? Pues habrá gente que le dará absolutamente igual y cada vez irá arrastrando más problemas, y habrá gente pues, que no se conformará con esto y querrá pues, llegar a su último año de vida en el mejor estado de forma posible, entonces poder prolongar esta calidad de vida. Ahí es donde Beyond You en este caso tiene una incidencia directa. Estamos realizando estudios, primeramente, para generar lo que serían los relojes biológicos. Una cosa es un reloj cronológico que te dice pues, tu edad en un reloj, ¿no? Tú tienes tanta edad porque has vivido determinado tiempo, pero esto no significa que tus órganos y tus sistemas y tus tejidos tengan esta edad, ¿no? Esta edad puede ser dispar a lo que sería esta edad cronológica. Entonces nosotros lo que estamos realizando ahora son algunos estudios con relojes biológicos para determinar exactamente en qué edad están nuestros tejidos, nuestras células, y cómo podemos prolongar al máximo este bienestar de cada uno de estos órganos y tejidos. Qué interesante, tendré que hacerlo. Totalmente. Oye, cambiando un poco de tema, pero bueno, pero alineado con la misma temática que estamos hablando, ¿qué es el triptófano? El triptófano, para decirlo de forma simple, es una pieza del puzzle que es nuestro organismo indispensable, ¿no? para nuestra vida y sobre todo para nuestra felicidad. Básicamente porque esta sustancia o este grupo de moléculas lo que está realizando son el precursor de la serotonina y también de la melatonina, que básicamente son como piezas indispensables para nuestra felicidad, para estar bien, para modular nuestros ciclos circadianos, para dormir mejor, para estar más sanos, ¿no? Entonces, el triptófano es muy interesante porque aparte existen como dos vías para sintetizarlo. Por una parte está la vía cerebral, ¿no? Que se sintetiza en el cerebro, y por otra parte también está en la parte más de microbioma, ¿no? Lo que pasa en nuestros intestinos, en nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces se sintetiza por estas dos vías, pero también es indispensable el magnesio para generar esta optimización a la hora de sintetizar el triptófano. Entonces, también el triptófano es una arma de doble filo, porque es muy interesante, porque
Al final, triptófano genera felicidad, sintetizando esta serotonina y melatonina, pero por otra parte, si nos pasamos de niveles de triptófano o incluso si nosotros ya estamos en un estado inflamatorio o en un estado con tóxicos, por ejemplo, en la sangre, el triptófano no nos va a beneficiar. Por lo tanto, tener los niveles adecuados de triptófano es indispensable para que nosotros estemos y nos sintamos bien. ¿Qué pasa? Que es muy difícil determinar los niveles correctos de triptófano. Existen herramientas como la nuestra, ¿no? Pero no únicamente es el triptófano, sino que es lo que decíamos, ¿no? Los niveles correctos de magnesio, se sintetiza también con los carbohidratos, entonces es un poco el balance entre todas estas piezas del puzzle para que ni se pasen ni se queden cortas. Total, total. ¿Qué alimentos contienen triptófano? Sobre todo lo que lleva proteína, ¿no? Lo que sería pues tanto el pavo, ¿no? Los carbohidratos más bien serían pues, las legumbres, lo que sería el pollo, los huevos, todo aquello que lleva proteínas también lleva altos niveles de triptófano. Entonces, sobre todo es importante que, bueno, porque de momento aún no existe evidencia estadística de que haya suplementos de triptófano que tengan la misma incidencia en el organismo que lo que serían los alimentos, los puros alimentos, ¿no? Entonces es importante consumirlo en alimentos. Claro, claro, porque esto es un gran desconocido y claro, es un gran aliado a la felicidad, como tú comentabas. ¿Qué es la felicidad para Pol Cervera? Es una pregunta muy jodida, ¿eh? También te lo digo, pero la felicidad para mí, a ver, es que es un rango muy amplio, ¿no? Pero la felicidad es un concepto abstracto, importantísimo para la vida humana, y no humana, ¿no? Para la vida en general, pero yo definiría primeramente la diferencia entre felicidad y estabilidad emocional, ¿no? Porque para mí lo primero es estabilidad emocional. ¿Qué es la estabilidad emocional? Pues es estar en un balance y en una sintonía con tu cuerpo, mente, alma, ¿no? Y con el ambiente, ¿no? Esto para mí es la estabilidad emocional. Y luego para mí la felicidad se definiría como aquello que sobrepasa esta estabilidad emocional. Son aquellos picos que se van generando en nuestro día a día, en nuestra vida, y que nosotros tenemos que apreciar precisamente para maximizar al máximo, ¿no? Lo que sería esta estabilidad emocional. Entonces yo creo que el balance y la combinación entre ambos conceptos es la clave para la vida, es la clave para prolongar lo que decíamos, ¿no? Este estado saludable, cuantos más años mejor. ¿Y cuál es el secreto de la felicidad de Pol Cervera? Ojalá lo tuviera, porque yo creo que es primeramente no generarse demasiadas expectativas con nada, porque yo creo que esto es muy importante, ¿no? Cuando tú estás generando expectativas constantemente y no las cumples, pues tienes un problema, ¿no? Y este problema pues, va a derivar a muchas cosas en el organismo. Por otra parte, es evitar el estrés y la ansiedad, ¿no? Porque en nuestro día a día, y lamentablemente después del COVID, se ha visto como los niveles de ansiedad en esta sociedad y de depresión se han disparado. Y es normal, ¿no? Porque se ha generado una situación, nosotros no teníamos mecanismos para lidiar con esta situación y ahora nos encontramos con una incertidumbre o con el lack of mechanisms que ahora nos estamos encontrando. Entonces, para mí, lo más importante de todo es esto, no generar expectativas, vivir tu día a día, tener objetivos, que yo creo que es una de las principales cosas que tenemos que tener en esta vida, son unos objetivos que pueden ser más a corto plazo y más a largo plazo. Yo definiría que para mí hay unas metas a muy largo plazo y luego hay determinados objetivos como una empresa, ¿no? Con determinados objetivos que hay que ir cumpliendo. Y esto lo que te genera es que siempre estés mirando al horizonte. Y cuando tú siempre vas mirando al horizonte y siempre tienes algo por lo que luchar, por lo que vivir, por lo que sentirte feliz y agradecido, pues entonces vas avanzando. Y el constante de ir avanzando es lo que genera esta felicidad, ¿no? Entonces es al final como un mecanismo. Se retroalimenta todo. Efectivamente. Y luego lo que comentaba, ¿no? Esto es estar agradecido por lo que se tiene, ¿no? No ver el vaso siempre medio vacío, entonces es actitud. Practicar la gratitud también en este caso. Totalmente, totalmente. Y esto, lo que comento, ¿no? Es parte de la actitud. Si tú tienes una actitud positiva, pasan cosas positivas. Total. Si tú tienes una actitud negativa, pasan cosas negativas. Total, total. Y tú te imagínate ahora que tuviéramos un aparato que se llamara Happy Meter, que nos midiera la felicidad, y nos midiera del 1 al 100. Si ahora lo aplicáramos en ti, ¿qué saldría del 1 al 100? Yo creo que es una buena pregunta. Yo me pondría entre el 80 y el 100.
Hola. Pero también te digo otra cosa, ¿no? Bien, Es bien. esto, me pillas en un momento de estrés, ¿no? En algún momento pues que alguna cosa no está saliendo bien o tal, y nunca bajará del 5, que esto es importante. Nunca haré que baje del 5 porque al final tengo mis mecanismos para decir, vale, algo no está yendo bien, vamos a calmarnos, vamos a dar una vuelta, vamos a bajar la tensión. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Mantenerme siempre en esta franja de estabilidad emocional. Claro, claro. Pero es una buena pregunta. Bueno, muy ¿Cuál sería bien. la tuya? Mira, yo justo ayer lo hablaba con Borja Vilaseca y yo le comenté que estaría en un 84, estoy 84, 86, 88, estoy por ahí. Buen Estoy rango. por ahí, sí, la verdad es que me siento muy feliz y porque vengo de no ser tan feliz. Yo también confundía el placer con la felicidad, o sea, confundía la dopamina con la serotonina Sí. en este caso, ¿no? Y también abusé mucho de la dopamina. Entonces, cuando logré entender y comprender la diferencia entre ambas, pues dije, ostras, claro, esto no va de dopamina solo la vida, va también de serotonina, va de alimentos ricos en triptófano, va de deporte, va de exeus, va de muchas Totalmente. cosas más, ¿no? Que es lo que me gusta poder estar hablando contigo y poder compartir con todas las personas que nos están siguiendo y escuchando. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco esos secretos, tío, esos mecanismos. ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué haces tú en la vida para estar tan centrado, para tener ese nivel tan alto de felicidad? ¿Cuáles son tus secretos diarios? Primero, yo creo que es importante, aunque mucha gente está en contra de la rutina, yo creo que es importante tener una rutina. Esto para empezar, ¿no? Y levantarte siempre a una determinada hora, no siempre, evidentemente el fin de semana hay excepciones. Sí, pero de lunes a viernes para mí es levantarme exactamente a la misma hora, hacerme mi café, a desayunar bien y a partir de ahí encarar el día, ¿no? Entonces a mí este proceso me gusta mucho realizarlo con música, ¿no? Levantarme con energía y me voy a trabajar. Entonces, yo tengo la ventaja y también elección, de que trabajo en un ambiente positivo, en un ambiente tranquilo, en un ambiente al lado del mar y en un ambiente donde toca el sol, y esto a mí me favorece mucho esta felicidad precisamente, ¿no? Pues porque me siento bien y me siento en armonía con el ambiente, que esto es importantísimo. Entonces, estando en armonía con el ambiente, pues luego lo que me lleva es a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque si yo estuviera enfadado con el ambiente, incómodo, insatisfecho con el sitio donde estoy, si tuviera que coger cada día el coche y cruzar las rondas, que para mí es algo que me cuesta, ¿no? Pues todo esto me generaría un estrés que se cronificaría y que no únicamente me encontraría peor, sino que tomaría peores decisiones, etc. Entonces, yo una vez pues realizo esto, luego también para mí es importante las comidas del día. Yo agradezco mucho comer tranquilamente, tomarme mi tiempo para comer, si se puede, incluso al terminar de comer al mediodía, salir y que me toque el sol, salir a pasear un poquito y luego volvería al trabajo. Y ya finalmente, yo cuando termino mi rutina laboral, lo primero que hago es, en la oficina mismo, me cambio y me voy a correr, ¿no? Porque también es algo que a mí me genera mucha felicidad. Hay gente pues, que prefiere, yo qué sé, ir a tocar el saxo, música, lo que sea. Para mí es indispensable irme a correr. Ahora también cada vez más estoy incluyendo la natación, pero lo que te decía, objetivos, ¿no? Pues también, si yo me apunto a una determinada carrera o competición deportiva, lo que me ayuda es ya tener el objetivo ahí, por lo tanto ya voy a correr con el objetivo, pero sin que esto me pese demasiado, ¿no? Porque también me he encontrado en situaciones, no todo es tan bonito, que la obsesión por llegar a una determinada meta, a un objetivo de tiempo, a un objetivo pues también de fuerza, de resistencia, de lo que sea, me frustra aún más, incluso me he llegado a romper, ¿no? Por lo tanto es correr pero con conciencia de que estoy corriendo, de que estoy tranquilo, y ya una vez he terminado de correr para mí es como, vale, ok, ya está todo en orden en mi día, entonces luego ya tengo la parte más familiar, con mi pareja, con mis amigos, y entonces pues ya es como otro momento de desconexión y de conexión con otras cosas. Y ya luego el fin de semana pues también, sobre todo me gusta mucho a mí la montaña, me gusta muchísimo pues hacer trekkings. De hecho, con nuestro director científico, con el doctor Soria, alguna vez hemos ido a hacer un trekking y es muy divertido porque él se conoce absolutamente todas las montañas de todo el mundo. Ahora precisamente está, creo que, haciendo un trekking en Hawái, imagínate. Pero evidentemente hay tiempo para todo, ¿no? También hay tiempo para los amigos. Y también cuando hay que tomar cervezas, vino o lo que sea, hay que hacerlo bien también y hay que hacerlo a gusto, porque al final no puedes privarte de todo.
Es decir, que no todo tiene que ser perfecto, ¿no? Yo cuando tengo que comerme un helado me lo como también tranquilísimo. Y cuando tomamos una botella de vino con los amigos nos la tomamos tranquilísimamente, ¿no? Porque al final es que lo que hagas, lo hagas con consciencia y tranquilo, ¿no? Y en paz. Totalmente de acuerdo. Oye, has hablado del concepto conciencia, que me gusta mucho el tema de conciencia. ¿Qué es para ti la conciencia? La conciencia, primeramente, yo creo que es el saber estar, ¿no? El saber estar en un determinado sitio, en un determinado contexto, en un determinado ambiente, y una vez lo sabes estar, es saberlo valorar y apreciar, ¿no? Porque no únicamente es estar en un sitio, nosotros podríamos estar aquí, pero podríamos no estar sintiendo o viviendo o valorando lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, para mí la conciencia son estas dos patas que son muy importantes, ¿no? El saber estar y el saber valorar. Porque a raíz de esto es cuando se toman decisiones y se generan cosas, ¿no? Cuando nosotros simplemente estamos, dejan de pasar cosas. Cuando nosotros estamos y valoramos, es cuando pasan cosas de verdad. Total. ¿Y por qué, dada tu experiencia con Exeus y todo lo que habéis visto con tantas personas durante tanto tiempo, durante esos tres últimos años habéis visto pasar gente de todo tipo, el denominador común muchas veces en muchas personas es que les cuesta coger hábitos? ¿Por qué crees que le cuesta tanto a la gente coger hábitos? Yo creo que es complicado definir un solo perfil porque nos hemos encontrado personas que les cuesta coger hábitos porque buscan la perfección, ¿no? Y se obsesionan. Entonces, una obsesión no es un hábito. Intentar hacerlo todo bien no va a llevar a un hábito. O sea, todo lo contrario, va a llevar a una frustración. Entonces se vuelve a corto plazo. Y el hábito es a largo plazo. Luego también nos encontramos con gente que no tiene los mecanismos o no tiene el conocimiento. Entonces, el approach o el enfoque es distinto, ¿no? Hay a una gente que la tienes que rebajar y a otra gente que le tienes que dar, ¿no?, estos mecanismos. Entonces, indistintamente, al final lo importante y lo que nosotros siempre predicamos y practicamos es que sea sostenible. Es que si tú estás haciendo una determinada cosa durante un determinado tiempo y te sienta bien y es saludable, sigue haciéndolo y luego ya irás incorporando cosas durante el proceso y durante el camino. No intentes abarcarlo todo de golpe, no intentes cambiar toda tu dieta de la noche por la mañana, no intentes ser un ultramaratoniano de la noche por la mañana, ¿no? Las cosas se tienen que hacer de forma progresiva y otra vez con objetivos, ¿no? Es decir, hay los objetivos a largo plazo que generarán esta sostenibilidad y luego los pequeños objetivos, los pequeños chutes de dopamina, que también es necesario de vez en cuando, para que te sientas motivado y sigas pues, valorando y evaluando pues, todo lo que vas realizando durante el camino. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. La verdad es que yo estaría toda la tarde hablando contigo porque es increíble todo lo que estamos aprendiendo. Me gustaría despedirme y despedirnos con una última pregunta, una última recomendación de Pol Cervera, y sería en referencia a la lectura, a los libros, ¿no? Algún libro que digas, oye, este libro lo tenéis que leer porque es un libro sensacional, os va a encantar y os va a aportar muchísimo valor. ¿Alguna recomendación? Típico y tópico, pero yo nunca me desprendo de este libro, que para mí es Sapiens. Es un libro pues, que te invita a la reflexión, te invita al conocimiento, te invita a entender, ¿no?, pues, toda nuestra sociedad, la cultura, la creación, ¿no?, de la propia cultura como tal. Entonces, para mí es indispensable. Y luego ya, yo es que también soy muy startupero y también aparte de un libro me gustaría recomendar algún podcast. Y a mí, bueno, primeramente los Impact Talks, que son los podcasts que hacemos nosotros, por lo tanto los tenéis que escuchar. Bueno. Y por otra parte, a mí me gustan mucho pues, todo lo que sería esta cultura startupera. Yo escucho muchos audiolibros y podcasts pues, como How I Built This, que es como las empresas se crean. Entonces esto a mí también me ayuda a extrapolarlo no únicamente al mundo empresarial, sino también a este mundo personal, ¿no? Cómo hacer lo mismo que hago en la empresa, pero también en mi día a día, para que las dos cosas vayan de la mano. Entonces, yo recomendaría estas dos cosas. Es muy interesante. Oye, Pol, encantado de la vida de haber hablado contigo, de que nos hayas aportado tanto valor, que hayamos aprendido tantas cosas contigo. Ahora vamos a ponerlas en práctica, vamos a crear los hábitos. Totalmente. Y nos vamos a poner a ello, que esto pasa rápido, o sea que vamos a disfrutar de este regalo que nos has dado hoy y este regalo de la vida que es cada día poder estar aquí presentes. Gracias a ti, un placer siempre estar aquí y sobre todo, para vivir bien hay que encontrar el hábito y hay que hacerlo sostenible y esto se hace con tiempo. Bien. Gracias, Pol. Una abrazada. Molt bé, no? Fantàstic.